Y vida cotidiana. Ya estamos aquí de regreso nuevamente y bueno, pues hoy el análisis o el tema de análisis de esta semana es acerca de los tratados de Bucareli. Este tratado, pues quizás no se le ha puesto mucha atención, o estos acuerdos que se tomaron por el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos por el año de 1923 marcaron un importante acuerdo entre México y Estados Unidos. Bueno, pues permítanme hablarles un poquito de esto. Y bueno, pues el Tratado de Bucareli es un tratado secreto, ¿sí? En 1920 las relaciones entre México y Estados Unidos eran tensas porque el gobierno de Obregón no era reconocido por los Estados Unidos. Exigían la derogación de algunos de los artículos más importantes de la Constitución mexicana, y entre ellos pues el artículo 27 constitucional. Bueno, para el reconocimiento de su gobierno, para Obregón era muy importante el reconocimiento de su gobierno, ¿verdad? Era prioritario. Estados Unidos condicionó el reconocimiento al gobierno de Obregón a la firma de un tratado que garantizara los derechos de propiedad de los estadounidenses radicados en México, así como convertir a México en un país satélite de Estados Unidos, que jamás tuvieran un vecino fuerte que independientemente pusiera en riesgo la estabilidad de los Estados Unidos y los planes políticos, financieros de los Estados Unidos. Los tratados de Bucareli comenzaron a redactarse en mayo de 1923, ¿verdad? Tuvieron por sede la Ciudad de México y se llevaron a cabo en un edificio del gobierno federal ubicado en la calle Bucareli, en el número 85, por eso se llaman los tratados de Bucareli. Jamás ha sido, estos acuerdos jamás han sido publicados por el gobierno de México, jamás han sido publicados por el gobierno de México, y fueron firmados por Álvaro Obregón el 13 de agosto de 1923. Pero fue el gobierno de Estados Unidos, fíjense bien nada más ustedes, quien los dio a conocer en 1947 y los publicó en 1958, ¿verdad? Las minutas secretas jamás han sido dadas a conocer en forma pública por ninguno de los dos gobiernos. Bueno, ya que estos contienen una cláusula de confidencialidad hasta este año, o hasta el año supuestamente hasta el año 2023, o sea, hasta este año, que se cumplen 100 años, ¿verdad? Se comprometieron a una confidencialidad, y hasta la fecha, pues no se ha escuchado nada, que se hayan terminado estos acuerdos, pues no hemos escuchado, les digo, porque a lo mismo, esos son acuerdos pero muy secretos. Los tratados de Bucareli son el secreto más importante de México. Cuando Álvaro Obregón necesitaba recursos, fíjense bien, cuando Álvaro Obregón necesitaba recursos para vencer a Venustiano Carranza, en el periodo revolucionario, él tomó el dinero o los recursos a los petroleros norteamericanos, ¿sí? Mediante un acuerdo que terminaría con los tratados de Bucareli. Fíjense bien por qué México está hoy así. Tenemos que ver la historia. Si no conocemos la historia, no podemos entender por qué ahora ningún gobierno, ni el PAN, ni el PRI, o como le llamen, ni Andrés Manuel López Obrador, podrá hacer nada, porque aquí hay una base que se cimentó desde la época postrevolucionaria, ¿no? Y fíjense bien ustedes, México se comprometía a no desarrollar, en esos acuerdos, México se comprometía a no desarrollar ni una industria petrolera, fíjense bien, tecnológica, bélica, aérea, marítima o industrial de importancia por el término de 75 años. Por 75 años no podrían desarrollar en las escuelas, las instituciones, no podría haber formación de científicos, algo que tenía mucho que ver con la ciencia y la tecnología. Cero para México. Las propiedades, fíjense bien, agrícolas, aquí puntos importantes de los tratados de Bucareli. Bueno, las propiedades agrícolas expropiadas
estadounidenses se pagarían se comprometía el gobierno mexicano a pagárselas. Estas propiedades que fueron lastimadas durante el periodo de 20 de noviembre de 1910 hasta 1917 o 1920, todos el periodo, o más bien el periodo de la revolución, todo lo que fue lastimado, porque había muchos capitales. Recuerdan ustedes que durante el periodo de Porfirio Díaz, pues había mucha inversión extranjera en México. Si ustedes observan, los ferrocarriles están de norte hacia sur, de sur a norte, porque movían todos los capitales hacia los Estados Unidos. Entonces había mucha inversión norteamericana, aunque no se menciona, pues todos los revolucionarios fue quitarles prácticamente a los extranjeros muchas propiedades, o sea, a los comerciantes, inversionistas americanos, pues fueron salidos. Entonces aquí se comprometían a pagar esos daños, Álvaro Obregón pagarles esos daños al gobierno, a las personas o comerciantes americanas que habían perdido eso durante la revolución. Se integraría una comisión que se encargara de, fíjense bien, de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1968. Las originadas por la revolución se iban a resolver aparte. Bueno, esto menciona al artículo algunos puntos, porque no lo estoy haciendo un resumen más importante de lo que contiene esos tratados, ¿verdad? La relación del petróleo, el artículo, lo que tiene que ver relacionado con el artículo 27, no era retroactivo a los norteamericanos, y había que adquirir concesiones, o sea, habían adquirido concesiones antes de 1917, pues no se aplicaría tampoco, ¿verdad? Lo que las permitió seguir a los norteamericanos, explotar libremente el hidrocarburo, ¿verdad? Álvaro Obregón cedió ante todas las peticiones de las petroleras en aquella época. Se comprometió a no aplicar el artículo 27 constitucional por 50 años. No se iba a aplicar el artículo 27 constitucional por 50 años. Que los ingresos de la exportación, todos los ingresos de las exportaciones que hiciera México, se iban a dedicar a indemnizar a las familias extranjeras, ¿verdad?, que habían sido afectadas por el periodo de la revolución, como les decía. O sea que incluso las ganancias de lo que salía iba a ser para ellos, y el resto del pago de la deuda externa también. Bueno, imagínense nada más. Bueno, además de comprometerse a no extraer el gas de los yacimientos que estaban en la zona del sur de Texas, ¿verdad?, de la zona fronteriza tampoco. Bueno, ahora, otra de las cosas, las minutas secretas jamás han sido reveladas. En estos tratados, las minutas secretas nunca han sido reveladas. Ha habido algunas filtraciones, ¿verdad?, que pues ahora por la economía, por el desarrollo de la tecnología, bueno, ha habido algunas filtraciones como las siguientes, ¿verdad? Algo como esto contiene estos tratados, porque aún siguen vigentes. Yo no he escuchado que han hecho algunas modificaciones, en este mismo lo voy a mencionar, pero allí marcaba el dominio de los recursos naturales de la nación. No se aplicaba durante un periodo mínimo de 15 a 25 años, ¿sí?, a los ciudadanos y compañías estadounidenses, ¿verdad? Otro de los puntos importantes secretos, ¿verdad?, que están en los acuerdos secretos, una vez transmitido este tiempo o transcurrido ese tiempo, cuando México aplique por ejemplo, aplicara una nacionalización petrolera, la entidad gubernamental mexicana deberá contratar por lo menos el 80% del suministro en técnicos, en personal, en todo lo que se ocupara. Por ejemplo, si hubiera, como en el caso de la nacionalización petrolera, o sea, nacionalizara, por ejemplo, la lista petrolera, y ellos lo marcaron, entonces, aunque fuera de México, todo el personal, los técnicos, todo, el 80% tendría que ser utilizado, tomados en cuenta de los ciudadanos norteamericanos, para trabajar, científicos o lo que fuera, a compañías estadounidenses por tiempo indefinido, había que contratarlos. Otro de los puntos importantes, el gobierno de Estados Unidos agradeció a Obregón regresar a sus antiguos dueños del sistema de ferrocarriles que habían sido adquiridos en 1907, ¿verdad? Pero como los ferrocarriles habían sido destruidos durante el periodo de la revolución de 1910 y los años consecuentes habían sido destruidos, ellos ya no los quisieron. O sea, dijo, ok, nosotros vamos a agarrar para atrás la vía ferrocarrilera. Una vez que tú lo arregles, lo modernices o que arreglato, entonces sí lo adquirirían para atrás. De otra manera no se comprometían a eso. Como los ferrocarriles fueron destruidos, ¿verdad?, por el gobierno, el gobierno se le obliga a México a sustituirlos. Fíjense bien, como fueron sustituidos, lo que pasó, este cambio,
obligaron al gobierno mexicano a sustituirlos por carreteras. Las carreteras que se construyeron en México fueron otorgadas esas concesiones por el gobierno de México a las compañías estadounidenses, norteamericanas, para que desarrollaran esas carreteras. Pero aparte de eso, los vehículos que se iban a importar, del cambio que se hizo del ferrocarril, porque era el que se usaba al transporte terrestre, los carros, los vehículos de transporte tendrían que ser importados de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces México se compromete a no molestar bajo cualquier forma el título legal de las propiedades y compañías de ciudadanos estadounidenses que no estaban relacionadas en las propiedades agrarias en México. Bueno, pero después de 25 años el gobierno de México extendió la libertad de procesos de industrialización para a más compañías de estadounidenses, ¿verdad? Que siempre convenieran en acuerdo con México que le otorgara, por ejemplo, que quisieran regresar, por ejemplo, a las industrias, ¿verdad? Las industrias libremente podían hacerlo, o sea, no había ningún problema, tenía que comprometerse el gobierno mexicano, todos los que quisieran, por ejemplo, regresar otra vez nuevamente a la inversión, había en esos acuerdos firmado que podían regresar sin ningún problema, sin ninguna nada, ¿verdad? Bueno, en reciprocidad a eso, el gobierno en reciprocidad aquí, ese gesto que estaba haciendo el gobierno de Álvaro Obregón, en ese entonces, de México, pues Estados Unidos se compromete a reconocer al gobierno de Álvaro Obregón, ¿sí? Porque el problema que tuvo Obregón, que no tenía reconocimiento por el gobierno norteamericano, porque recuerden que Álvaro Obregón llega al poder por el acuerdo de Agua Prieta, ¿no? Destitución de Venustiano Carranza, tumba a Venustiano Carranza a través de la vía armada, o sea, como un movimiento rebelde que derrota a Venustiano Carranza. Estados Unidos no reconocía, supuestamente no miraba muy bien a Álvaro Obregón, entonces no reconocían al gobierno de Álvaro Obregón, por eso obligaron a Obregón a hacer todas estas cosas para otorgarle el reconocimiento a Álvaro Obregón. Bueno, ambas partes se comprometieron a mantener todo eso bajo la más estricta confidencialidad, secreto, pues, lo más secreto que se pudiera, por mínimo 100 años. Por mínimo 100 años iba a mantener todo esto secreto. O sea, los 100 años se cumplieron ahora en agosto de este 2023. Estamos ahora ya en octubre. Entonces, en este agosto se cumplieron los 100 años. ¿Qué pasó? Bueno, nadie ha dicho nada, ni los senadores, ni nada, todo el mundo está callado a partir de los reconocimientos diplomáticos. Y si ambas partes lo juzgan conveniente, se podrían prolongar, fíjense bien, se podrían prolongar por 50 años más. O sea, que esto se turnaría, ¿verdad?, hacia el 31 de agosto, si fue el 31 de agosto, se vencieron de 31 de agosto del 2023 o el 2023, si no, entonces esto se va a poder prolongar hasta el 31 de agosto del 2073, o sea, por 50 años más. Bueno, hubo alguien ahí dentro del gobierno de Álvaro Obregón que no estuvo de acuerdo, por supuesto, con estos acuerdos, y fue Adolfo de la Huerta, ¿verdad? Se sublevó y bueno, Pancho Villa también ya estaba retirado. Él no se dio cuenta de esto, si no hubiera entrado en movimiento, pero le tenían temor. Obregón tenía temor de esto, entonces Villa, aquí hubo un problema un poco difícil, porque en ese tiempo fue asesinado Francisco Villa. Fue asesinado Francisco Villa porque se cree que fue asesinado por órdenes de Álvaro Obregón en acuerdo con el gobierno norteamericano. Fíjense bien, por eso cuando Plutarco Elías Calles era secretario de Gobernación en ese entonces, le llega la noticia por la CIA, la DEA de Estados Unidos, que Francisco Villa había sido asesinado. Entonces Plutarco Elías, lo único a lo que se limitó, se dijo: se ha cumplido una de las segundas condiciones básicas impuestas por Estados Unidos para el reconocimiento. Así dijo Plutarco Elías Calles. Entonces, ¿qué fue? De allí sabemos de dónde vino el asesinato de Francisco Villa. En agosto de 1923 se otorga pleno reconocimiento al régimen de Obregón. Pero luego en 1924 ante el Congreso había que ratificar esos acuerdos.
¿verdad? Pues no los secretos, porque yo creo que eso estaban a otro nivel, pero había que ratificar los acuerdos de Bucareli allí. Y hubo varios senadores que ustedes no se dan cuenta y no nos damos cuenta y los hemos olvidado. Fueron asesinados los que iban a ratificar estos acuerdos, o una comisión de intelectuales iban a ratificar estos acuerdos en el 24, en 1924, ¿verdad? Y todos ellos fueron asesinados, fueron asesinados. Entonces, ahora, estos trabajos de Bucareli tenían una vigencia, como ya les comenté, de 75 años, lo que nos lleva a, más o menos llevaría hasta 1998. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso llegaría allí, más o menos a su término, llegarían a su fin. Así que México se pensaba, podría volverse ya una nación independiente, desarrollar su propia tecnología, su propia industria, su todo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Pero esto no fue así. Recuerdan ustedes, Estados Unidos buscó la manera de que este acuerdo de Bucareli continuara, ¿verdad? De otra manera. Y esta línea, vamos diciendo, en el año que fue en noviembre de 1993, se firma el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de América del Norte, ¿verdad? Se firmó a toda prisa. Y mal negociado pues prácticamente mal negociado contra el gobierno de México. Esto fue en noviembre de 1993, lo han de recordar ustedes, con una gran desventaja para el gobierno de México. También en este tratado del Tratado de Libre Comercio, también hay cláusulas secretas, ¿sí? Hay cláusulas secretas que hasta ahorita, hasta la fecha, pues no las hemos podido develar. Pero esto nos da a entender de por qué la situación de nuestro México está en una situación de que no se le permite desarrollar. Les mencionaba, en las escuelas no se podía formar, no se puede la ciencia y la tecnología. Hay carreras que sí se hacen, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hay escuelas técnicas y se forman personas o profesionistas a nivel técnico, pero no profesional como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. Pero fíjense, muchas cosas han sido limitadas. Grandes inventores intelectuales de México, científicos, genios que han salido de ahí, pues no les permiten desarrollar sus ideas en México, pero se vienen a Estados Unidos y esas personas hasta de nombre les cambian. Tenemos un ejemplo, Tomás Alva Edison, nacido en Sombrerete, Zacatecas, el inventor de la televisión a color, de la luz, lo que tenemos aquí ahorita, pues se lo trajeron y dicen que es norteamericano, que él era un norteamericano, sin embargo era un mexicano, nacido en Sombrerete, Zacatecas, pero no les convenía, ¿verdad? Bueno, pues México aún así con todo esto, es un país grande. México, con todo y la delincuencia, con toda y la inseguridad, con todo y estos malos políticos o gobiernos que han representado a nuestra nación, a nuestro México, hay mexicanos trabajando. Los mexicanos es una gente trabajadora, de las más trabajadoras del mundo, los mexicanos, gente inteligente, gente buena, muchísima gente buena que, como les digo, a pesar de todo lo que ha pasado en México, es un país rico por su gente, por sus recursos naturales, por su grandeza, en su civilización, ¿verdad? En su cultura, en sus valores. Es un país grande y pues aquí estamos de pie. Gracias por el tema de hoy.